Isaac del Toro se está convirtiendo en exactamente lo que Raúl Alcalá nos advirtió, y al ciclismo europeo le ha costado 3 temporadas darse cuenta. Esta temporada ha ganado 4 clasificaciones generales y ha subido al podio del Tour de Francia. El corredor que salió de un país sin ningún equipo en la máxima categoría del ciclismo mundial, el corredor al que Europa clasificó como promesa durante 3 temporadas seguidas, el corredor que en su propio equipo nunca ha salido como jefe de filas designado, ni un solo día, en ninguna de las 3 grandes vueltas que ha disputado. La pregunta no es si Isaac tiene talento, la pregunta es ¿cómo llegamos hasta aquí? Y la respuesta empieza en Ensenada, hace más de 10 años. Raúl Alcalá había sido lo que Isaac del Toro es hoy, el único mexicano que se había medido de tú a tú con los mejores del mundo. 2 etapas ganadas en el Tour de Francia, en 1989 y 1990. 3 veces dentro del top 10 de la clasificación general, en una época donde ningún latinoamericano se acercaba a esos puestos. Y el maillot blanco de mejor joven del Tour de Francia en 1987. Guarda ese dato, porque va a volver. Banderas mexicanas en las carreteras de Francia cuando nadie esperaba verlas. Alcalá se retiró en 1994 y durante más de 30 años nadie volvió a acercarse a lo que él había hecho. Ni un podio, ni una etapa, ni un solo mexicano en el top 10 del Tour de Francia. El ciclismo mexicano se quedó sin referencia, y la referencia siguió siendo la de un hombre que ya no competía. Cuando alguien preguntaba en México quién era el mejor ciclista del país, la respuesta llevaba 30 años siendo la misma, y el nombre pertenecía al pasado. Un día, en una charla en Ensenada, Alcalá contó lo que había vivido en Europa. No era un acto multitudinario ni una gala. Era una charla local en una ciudad de Baja California, delante de gente que quería escuchar al único mexicano que había estado allí arriba. Entre esa gente había un niño de poco más de 10 años que no perdió una sola palabra. Un niño que todavía no había ganado nada, que no estaba en ningún equipo, del que nadie en el ciclismo mundial había oído hablar jamás. Ese niño era Isaac del Toro. Sports Illustrated México recuperó esa anécdota años después, cuando Isaac ya llevaba la maglia rosa del Giro de Italia. Y lo que le da peso a esa historia no es la casualidad. Es que Alcalá, el hombre que inspiró a ese niño sin saberlo, fue también el primero en entender exactamente en qué iba a convertirse. Isaac ganó el Tour del Avenir en 2023, con 19 años. Es el Tour de Francia de los sub-23, la carrera donde ganaron Indurain, Quintana y Bernal antes de ser lo que fueron. Isaac fue el primer mexicano en ganarla, y al cruzar la meta dijo esto. Hace un año lo veíamos por televisión diciendo, el que acaba de ganar es un ídolo, hará grandes cosas, y ahora es mi caso. Ese resultado le abrió la puerta del mejor equipo del mundo. Joxian Fernández Machín, el director deportivo del UAE Team Emirates, el hombre que construyó el equipo alrededor de Pogačar, llevaba tiempo siguiéndole y le fichó. Isaac del Toro pasó de correr en un equipo mexicano a entrenar cada día al lado del mejor ciclista del planeta. En 2024, con 20 años, Isaac corrió su primera gran vuelta, la Vuelta a España. Terminó 36º. Un debut correcto de un chaval que estaba aprendiendo. Nada que hiciera pensar en lo que venía. 8 meses después estaría de rosa en el Giro de Italia. Y el primero en decir en voz alta lo que estaba pasando fue Alcalá. Lo dijo por teléfono, a Milenio, cuando Isaac llevaba días de líder y en México todavía nadie se atrevía a creérselo del todo. Está haciendo una magnífica, pero magnífica actuación. Lleva bien su carrera. Eso quiere decir que tiene mucha posibilidad de lograr el objetivo de llegar como vencedor al final. El mundo entero empezó a hablar de Isaac aquella primavera. Alcalá ya lo había visto venir mucho antes, cuando todavía era un corredor del que nadie hablaba fuera de México. Pero la cita más importante de Alcalá sobre Isaac no fue esa. Fue la que soltó cuando intentó explicar exactamente qué tipo de corredor tenía delante. Aunque es rodador, también es buen contrarrelojista. Va bien en montaña y hace excelentes descensos. Tiene una madurez increíble para su edad. Esa frase era la descripción más honesta de lo que Alcalá veía en Isaac. No un corredor terminado, una cabeza que ya funcionaba como la de un veterano dentro de un cuerpo de 21 años. Para entender lo que Alcalá estaba describiendo, hay que entender cómo se clasifica a los corredores en el ciclismo moderno. Hay escaladores puros, que viven para las rampas y sufren en cuanto la carretera se aplana. Hay rodadores, que devoran el llano pero se descuelgan cuando la pendiente supera el 8%. Hay contrarrelojistas, que necesitan una máquina y una carretera recta. Cada perfil tiene su día, y sus rivales saben exactamente cuándo atacarle. Los corredores que rompen esa clasificación son una rareza.
Pogačar la rompió siendo bueno en todo a la vez. Evenepoel la rompió combinando contrarreloj y montaña en un mismo cuerpo. Y son dos nombres en toda una generación. Alcalá estaba diciendo que Isaac pertenece a esa categoría, que no tiene un punto débil que el rival pueda marcar en el roadbook la noche antes, que si le atacas en el llano, aguanta. Si le atacas en la subida, responde. Y si la carrera se decide en un descenso técnico bajo la lluvia, ahí es donde probablemente más gana. Pero en esa misma frase hay algo que ni Pogačar ni Evenepoel tenían con 21 años, y es la parte que casi nadie leyó bien: la madurez, la cabeza, saber cuándo no atacar. Eso es lo que Alcalá estaba subrayando, porque el ciclismo está lleno de corredores jóvenes con motor. Aparecen cada temporada, ganan 3 carreras, deslumbran un mes y desaparecen. Lo que no aparece casi nunca es un corredor de 21 años que sepa perder 40 segundos hoy para ganar 2 minutos el sábado, que entienda que una gran vuelta no se gana en la etapa que todos miran, sino en las 4 que nadie recuerda. Eso normalmente llega a los 28, después de 3 o 4 grandes vueltas fallidas. Alcalá lo vio a los 21, y lo dijo en voz alta cuando el resto todavía hablaba de una sorpresa bonita. Y luego dijo 5 palabras más que en ese momento pasaron desapercibidas. Vendrán otros éxitos para él. No dijo podrían venir, dijo vendrán. Y aquel Giro de 2025 fue donde el mundo descubrió lo que Alcalá ya sabía. Isaac llevó la maglia rosa durante 11 etapas. Ganó la etapa 17. Terminó segundo de la clasificación general y primero de los jóvenes. Ningún mexicano se había vestido de rosa jamás. Y aquí hay que parar, porque lo que pasó en aquella jornada de descanso explica todo lo demás. El UAE había salido de Albania con Juan Ayuso y Adam Yates como líderes designados. Isaac aparecía en la lista del equipo como uno de los jóvenes, junto a Arrieta y Baroncini. Cuando la carrera le puso de rosa, el equipo convocó una rueda de prensa. Isaac estaba sentado allí, con el maillot de líder del Giro de Italia puesto. Y Machín dijo esto: no cambian las cosas, el líder del equipo sigue siendo Juan Ayuso, pero hay que respetar por completo al líder de la carrera, que es Isaac. Léelo otra vez. Isaac del Toro era el líder del Giro de Italia y no era el líder de su propio equipo. Media prensa dio por hecho que acabarían soltándole. Cuando le preguntaron a Alcalá en ESPN si el UAE iba a apoyarle de verdad o si la jerarquía le pasaría por encima, contestó sin dudarlo: yo creo que todo el equipo le está ayudando. Están con él todo el tiempo. Trae 4 corredores en el top 10 de la misma clasificación. Pero lo que Alcalá observó de ese Giro no fueron las etapas, fue todo lo demás. ¿Cómo gestionó 11 días de presión con 21 años, cuando 8 meses antes, su mejor resultado en una gran vuelta era un puesto 36? ¿Cómo respondió a los ataques sin quemar la cerilla antes de tiempo? ¿Y cómo lo perdió? Penúltima etapa, Colle delle Finestre. 18 kilómetros de subida a más del 9%, la cima más alta de todo el Giro. Simon Yates atacó, y esta vez nadie pudo seguirle. La maglia rosa que Isaac había defendido durante 11 días se le fue cuando ya se veía Roma. Perder un Giro de Italia así es el tipo de golpe que hunde carreras enteras. Isaac terminó segundo en Roma, a 3 minutos y 56 segundos, y subió al podio de una gran vuelta con 21 años. Y en esa misma primavera, cuando Sports Illustrated le preguntó a Alcalá por Isaac, soltó la frase que hoy pesa distinto: marcará una época, será un símbolo del ciclismo. Gracias a él tendremos un ídolo en este deporte. No dijo que podría marcar una época, dijo que la marcará. Y cuando Ovaciones le preguntó directamente si Isaac era su heredero, respondió: ¿mi heredero? Pues ya, yo creo que ya me rebasó en muchas cosas. El hombre que llevaba 3 décadas siendo el techo del ciclismo mexicano, acababa de decir públicamente que el techo había cambiado. Y lo dijo antes del podio del Tour de Francia, antes del Tour de Alemania, antes de que Isaac ganara nada de lo que ha ganado después. El problema no fue nunca Isaac, fue la jerarquía. Primero Ayuso, después Pogačar. No como corredores, como estructura. Desde que llegó al UAE Team Emirates, Isaac del Toro no ha corrido ni una sola gran vuelta como líder absoluto. Ni una. 3 grandes vueltas disputadas, 0 como jefe de filas designado desde la salida. Los números de ese rol son los que cuentan la historia real. En su debut en el Tour de Francia, terminó tercero de la clasificación general. Ganó la etapa 2 en Montjuic, la primera etapa que un mexicano ganaba en el Tour en 36 años, desde el propio Alcalá. Y se llevó el maillot blanco de mejor joven hasta París. El mismo maillot que Alcalá había llevado en 1987. Aquel dato que te dije que guardaras. 39 años después, el niño de aquella charla en Ensenada
Llegaba a los Campos Elíseos vestido exactamente con la misma prenda que el hombre al que había escuchado. Y lo hizo entero trabajando para otro corredor, cerrando huecos, tirando en los llanos, gastando en los kilómetros que no salen en el resumen. Ese es el punto. El UAE con Pogačar de líder no necesitaba a Isaac haciendo lo que Isaac hace mejor: atacar cuando le da la gana, romper la carrera desde lejos, jugársela a 40 kilómetros de meta sin pedir permiso por radio. Necesitaba a alguien que controlara el ritmo del pelotón, que neutralizara fugas, que llegara a los últimos 10 kilómetros con piernas suficientes para proteger a otro en la subida final. Isaac lo hizo, sin una queja pública, sin una sola declaración fuera de tono en 3 temporadas. Y aún así, desde ese rol, ganó etapas, subió a podios de grandes vueltas y encadenó generales enteras. Un corredor haciendo el trabajo de gregario de lujo mientras acumulaba el palmarés de un líder. Y meses antes de aquel tour, en abril, Alcalá ya había dicho en TV Azteca algo que la prensa enmarcó como una crítica al UAE. Isaac del Toro debe salir del UAE. El corredor hacia el equipo. Me gustaría que tuviera un equipo que le ayudara más. Tiene mucho todavía que dar. No ha encontrado su techo. No ha encontrado su techo. Esa frase no era una provocación contra su equipo. Era el reconocimiento de que el corredor que Alcalá describió en aquella entrevista todavía no ha existido en toda su magnitud, porque nunca ha tenido una gran vuelta entera con todo el equipo trabajando para él. Porque hay otro tipo de carrera, las de una semana. Ahí Pogačar no siempre coincide con él en la salida, y ahí el UAE sí le ha dejado ser el primero. Y si vuelves atrás y miras lo que hizo Isaac en esas carreras a lo largo del año, el patrón salta a la vista. Y cada vez que le han dejado, ha pasado lo mismo. La primera vez que el equipo le designó públicamente como líder fue en el UAE Tour de 2026. Ganó la general. En la Tirreno Adriático, se convirtió en el primer corredor norteamericano de la historia en ganarla. Y en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, la carrera que antes se llamaba Critérium du Dauphiné, ganó las 2 etapas más duras del recorrido, con final en el Gran Colombier y en el Plateau de Soleilson, y se llevó la general. 3 carreras de una semana, 3 generales, las 3 siendo el jefe de filas, 0 grandes vueltas como líder, 3 carreras como líder, 3 victorias. El patrón no admite mucha discusión. Y después llegó el Tour de Alemania. Ganó el prólogo bajo la lluvia, rodando a casi 50 kilómetros por hora en un trazado empapado, donde los especialistas de contrarreloj partían como favoritos y ninguno se acercó. Perdió el liderato en la primera etapa por una mala colocación en el momento del ataque decisivo. Lo recuperó en la etapa reina, atacando a 35 kilómetros de meta bajo una tormenta, dejando clavado al líder de la carrera y sacándole 52 segundos en una sola jornada. Y en la última etapa hizo lo que define exactamente el tipo de corredor que es. Con la carrera ya ganada, con 52 segundos de colchón y sin ninguna necesidad de arriesgar nada, atacó en solitario a 12 kilómetros de meta, buscando también la victoria de etapa. No la consiguió. Le cazaron a la vista de la línea. Y da igual, porque se convirtió en el primer latinoamericano en ganar esa carrera en más de un siglo de historia. Y porque un corredor que ataca cuando ya ha ganado no está gestionando una temporada, está compitiendo. Y esa es la madurez de la que hablaba Alcalá. No la de administrar, la de saber exactamente cuándo puedes permitirte atacar. Los números de esta temporada son los que confirman todo lo demás. 4 clasificaciones generales ganadas en un mismo año: UAE Tour, Tirreno Adriático, Tour de Auvernia-Ródano-Alpes y Tour de Alemania. 4. Ganar una general de nivel World Tour en una temporada ya coloca a un corredor entre los mejores del mundo. Ganar 4 es lo que hacen 3 o 4 corredores en todo el planeta, y ninguno de ellos tiene 22 años. 32 victorias profesionales acumuladas. El Heraldo de México fue a buscar quién tenía ese ritmo de victorias a la misma edad exacta, 22 años y 269 días, y la lista se quedó prácticamente vacía. Por encima, solo apareció un nombre: Eddy Merckx. Por encima de lo que tenía Pogačar a esa edad. Por encima de lo que tenía Evenepoel. Por encima de lo que tenía Sagan. Y aquí está la parte que conecta todo con lo que Alcalá describió en aquella entrevista. Alcalá dijo que Isaac tenía una madurez increíble para su edad, y durante 3 temporadas en el UAE, esa madurez se convirtió en algo concreto y medible. Aprender a leer una carrera desde dentro del mejor equipo del mundo. Entender cuándo un ataque suma y cuándo solo quema piernas. Saber gestionar una clasificación general durante 3 semanas sin romperse. Rodar cada día de entrenamiento al lado del corredor que ha ganado 5 Tours de Francia y absorber cómo piensa, cómo mide, cómo decide. Nada de eso se aprende ganando carreras pequeñas, siendo el mejor del pelotón. Se aprende siendo el segundo de alguien enorme.
Isaac llega a cada carrera donde le dejan ser el primero con todo eso encima, y con el instinto de atacar que siempre tuvo desde el Tour del Avenir. La combinación de las dos cosas es lo que lo convierte en lo que es ahora. Cuando Alcalá lo describió, Isaac todavía era materia prima, ya no lo es. Hoy es un corredor terminado al que solo le falta el escenario, y lo que viene ahora es el Mundial de Ciclismo en Ruta. En un mundial no se corre con el equipo, se corre con el país. No hay UAE. No hay estructura de 9 corredores construida alrededor del mejor del mundo. No hay radio pidiéndole que cierre un hueco para otro. Isaac correrá con el maillot de México, sin Pogačar al lado, sin nadie a quien proteger. Una carrera de un solo día, donde no existe jerarquía que respetar, ni general que administrar durante 3 semanas, donde no hay mañana para recuperar lo perdido, donde gana el que acierta en el kilómetro exacto, solo el corredor, la carretera y el resto del mundo. Alcalá ya no tiene que decir nada más, ya lo dijo todo. Lo dijo en el Giro de Italia cuando el resto todavía dudaba. Lo dijo cuando lo llamó su heredero y admitió que ya le había rebasado. Lo dijo cuando avisó de que el techo de Isaac no lo había visto nadie. Todo esto por un corredor que salió de un país sin ningún equipo en la máxima categoría. Un corredor que en su propio equipo nunca ha salido como jefe de filas en una gran vuelta. Un corredor que estaba sentado en una charla en Ensenada con poco más de 10 años, escuchando al único mexicano que había llegado hasta arriba. Aquel día, en aquella sala, Alcalá no tenía ni idea de quién era ese niño. Nadie la tenía. Pero cuando el niño apareció, años después, hubo alguien que lo supo antes que Europa, antes que la prensa y antes que el propio ciclismo mexicano. El mismo hombre al que había estado escuchando. Él lo sabía.